Von Lara es narradora y ensayista. Estudió diseño para la comunicación gráfica en la Universidad de Guadalajara y actualmente es estudiante de la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO. Es autora de varios libros y con la novela Catástrofes Imperceptibles obtuvo una mención honorífica en el Premio Dolores Castro 2024 en la categoría de narrativa. Y hoy está en entrevista con nosotros porque nos va a hablar de su novela Descarada, publicada por Grijalbo. Pues, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Bien y muy contenta de estar aquí en este espacio. Cuéntanos, por favor, ¿qué te motiva a dedicarte a las letras? Ay, pues yo creo que las letras siempre me han perseguido. Siempre me gustó mucho escribir, me fascinaba como lectora, creo que fue lo que más me acercó a las letras. Me fascinaba los universos que yo leía y nunca me imaginé que podría como a construir algo que a mí me gustara o crear algún universo, pero como que el reto me fue persiguiendo y más o menos ahí vamos construyéndolo. ¿Qué te decide dedicarte a hacer novela? Am, sí, creo que ese siempre fue el objetivo que yo me planteé, aunque curiosamente el ensayo me arrebató por un tiempo, pero siempre sentía como estas ganas de narrar precisamente con la novela de Catástrofes Imperceptibles, que fue con la que fui honrada con la mención honorífica. Es una novela que yo fui construyendo desde mis primeras etapas en las que yo empecé a escribir, digamos, más formal, de forma como oficio, ¿no? Porque cuando uno dice, ay, siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado expresarme de manera escrita, pero luego llega una etapa en la que, o al menos así me pasó y lo he visto con otras escritoras amigas, que abrazan el oficio o abrazamos el oficio y entonces ya nos va pidiendo el oficio otras cosas, ¿no? Y justo la historia de Catástrofes fue la que siempre me mantuvo en la línea de querer hacer una historia, de escribir una novela, pues de hacer ese ejercicio narrativo y de crear un, este, un cuerpo de una historia, eh, pues de más largo aliento, aunque mi novela Descarada es una novela corta que también tiene su encanto, ¿no? Y eso fue lo que me fue llevando a buscar las formas de hacerla. Siempre cuento que la de Catástrofes, la novela siempre la escribí al revés. Primero la escribí como pude y después la volví a escribir un poco ya con este trabajo de oficio que les platico. Este, y después, en pandemia, tuve la fortuna de estar en un taller de narrativa con el escritor Adrián Chávez y él nos acercó a la novela corta y luego me di cuenta que era yo muy fan de las novelas cortas sin percibirlo. Y ahí fue donde nació la idea de que de poder poner a prueba otra vez este objetivo de narrar de hacer una novela, pero con estas características de novela corta y pues se fue dando precisamente ahí fue el semillero de Descarada. Descarada, ¿cuáles son los límites del amor? ¿Cuáles los del sexo? ¿Qué es la fidelidad? ¿A qué somos realmente leales? Comienzas el libro con una mujer que no se menciona su nombre en todo lo largo de la novela. Le llamaremos para la entrevista X, la mujer X. Y comienza diciendo, ella dice, los adictos no nos recuperamos jamás. Cuéntanos qué te motiva a tocar este tema de la infidelidad en esta novela. Sí, creo que también es un tema que me ha perseguido un poco, un tanto pues es que es como un tema universal, ¿no?
precisamente porque nos construimos a partir de acuerdos y de acuerdos que, que lucen inquebrantables, pero esto sí, siempre, esa transgresión de esos acuerdos siempre está ahí, ¿no? Y eh, en algún momento caí en la cuenta de que se trataba de una transgresión emocional que además de compleja tiene muchas capas, porque luego pasa que se puede caer muy fácilmente en la condena o se puede caer muy fácil también en alabar, ¿no? Como decir, ay, no, luego hay muchas frases, ¿no? De que no quiero mencionar solamente a los hombres porque no se trata solamente de infidelidad Ujú, de hombres, ujú. sino de mujeres, pero esas frases luego calan pues en nuestra propia cultura de cómo entendemos estos acuerdos y estas dinámicas en las que dicen, no, pues ay, la casada es mi mujer, ¿no? Por decir, o cosas de esas. Eh, este, y yo me fui acercando a ese tema un poco también con curiosidad ensayística, porque en realidad así fue como empezó la idea. En algún momento hablé sobre todo de una reflexión que tenía por una experiencia personal y después me ocurrió que una forma en la que la podía explorar sin sin esta revelación personal que luego tiene el ensayo, poder explorarlo desde la narrativa y eso me permitía una libertad que de pronto en el ensayo para mí al menos tiene ciertos límites y me pareció que em, es un tema que nos puede tocar de cualquier parte del tablero, ¿no? Em, y que nos afecta de cualquier manera porque ese acuerdo siempre está haciéndose y deshaciéndose, se debilita y se fortalece, sobre todo cuando tenemos vínculos emocionales o relacionales o incluso legales, como en el caso del matrimonio, en el que se establecen ciertas reglas que, que siempre terminan rompiéndose o a veces siempre se está en ese juego, en ese ir y venir, ¿no? Y me pareció un tema súper fascinante que también me pareció al mismo tiempo un tema muy peligroso en el sentido de que la forma las historias que hay de infidelidades en la narrativa pues no son pocas y también se podría caer muy fácilmente como en, en obviar muchas cosas o en lugares comunes y ese fue un reto que siempre estuve cuidando y bueno, espero haberlo solventado, pero sí estar cuidando esta intención sobre todo de entender que este fenómeno de la infidelidad tiene muchas capas y además conlleva eh, una carga cultural, histórica, incluso religiosa, ¿no? Porque hay todas implicaciones que tiene la infidelidad, pues muy profundas y que nos calan de forma muy profunda y de todas maneras ese fenómeno sigue existiendo, ¿no? El personaje de la mujer X tiene pues un matrimonio estable, envidiable, como podrían decir, ¿no? No se describe mucho, pero yo me los imagino de pues una buena posición social, su esposo Eric, que le pidió formalmente que fuera su novia, que fuera su esposa, tienen gemelas, pero ella tenía pues esta curiosidad porque lo había hecho en su juventud, ¿no? Había tenido como varias relaciones de pareja y todo. De repente conoce a otro personaje que es J, que tampoco sabemos su nombre, que es J, y que ahí empieza a ser pues infiel a su marido, ¿no? Esa adrenalina que sentía este personaje de estar en lo prohibido, estar con él. Cuéntame un poco. Sí, justo creo que señalas algo bien particular que es esta adrenalina, ¿no? Porque es que los humanos luego tenemos esta situación que cuando tenemos la paz no sabemos qué hacer con ella.
o cuando tenemos la tranquilidad de decir, ay, como ella dice por ahí cuando va explicando cómo conoció a Jota, dice, pues tuve así como la inquietud intelectual, o sea, ella no tiene miedo de decir que se trata de un gusto casi el entrar a estudiar, porque pues no tiene ninguna, vamos a decir, una necesidad, digamos, económica o de decir, oh, pues tengo que trabajar y salir adelante. No tiene esa narrativa puesta, ¿no? Y lo hice precisamente con la intención de explorar esa inquietud que hay cuando tenemos calma. Cuando todo está tranquilo, como que hay que echarle algo para que sepa, ¿no? Y, y creo que también busqué explorar precisamente esa incapacidad de ella misma de respetar lo que ya estaba haciendo, ¿no? No solamente porque fuera un ideal, porque es un ideal como de una persona, de un perfil como mi personaje, ¿no? Que es un poquito aspiracional, un poquito, como ella dice, ¿no? Me gustan demasiado los anuncios de las tiendas departamentales, un poquito, ¿cómo se puede decir? Como superficial, ¿no? Y lo acepta y lo entiende, pero también está otro lado que busca explorar su lado intelectual, por así decirlo, dice que ama los libros, o sea, no tiene en ese sentido barreras que le impiden, incluso sociales o económicas, pero sí emocionales, y que esas pues que son las que terminan de construirnos como persona. Y justo el hecho de que ella se plantee esta como frivolidad, habla precisamente de esta carencia emocional que todo el tiempo nos vamos conociendo a lo largo del escrito, ¿no? Vamos entendiendo de alguna forma, que no justificándola, porque en realidad Ujú, ujú. ella no busca eso, no busca justificar eso, está diciendo, lo estoy haciendo porque quiero. Y Exacto. eso a veces, eh, eso a mí me interesaba precisamente para quitarle como estos estigmas o que yo querer decir que está bien o que está mal, o que solamente teniendo un matrimonio roto es como pasan cosas, ¿no? Sino al contrario, ¿qué pasaría si ese conflicto no está fuera ni en el matrimonio, sino del personaje principal, ¿no? Esa fue mi primera intención. Yo siento que aquí son muchas características por lo que X es así. En primera, porque ella misma dice, caí a la monotonía del rol de la maternidad. Tal vez eso pues me separa un poco de mi esposo, de la rutina que llevábamos antes de que yo fuera madre. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que, digo, no quiero spoiler mucho la novela, Sí, pero exacto. es una relación sumamente complicada con su madre desde que ella era niña. No sé si esta falta de cariño de su madre, no lo quiero justificar, haya sido a que ella busque este amor, entre comillas, es este cariño en tantos hombres. ¿Qué Sí, nos dirías de esto? sí, así como dices, no, y como comentaba también hace un momento, no busco o no hay una búsqueda de justificación. De hecho, precisamente una de las razones por las que decidimos este nombre, porque se llamaba de otra manera, decidimos este nombre precisamente por como esta despreocupación de decir, sí, estoy haciendo algo así, desde el primer párrafo ella misma se dice, ¿no? Esto es descaro, no es otra cosa, yo solo lo quiero hacer porque lo quiero hacer, ¿no? Pero sí, evidentemente hay una carencia emocional em, por la que ella va avanzando en lo que va avanzando, ¿no? Y cuando nos va contando también su historia de vínculos y cómo fue formando sus parejas y esto, pues sí nos vamos dando cuenta de cómo opera esta situación, porque a mí me gusta mucho una frase bueno, me gusta de una frase que ella dice que construía a partir de que este
dice que ella es testigo de cuando ya destruyó las cosas, ¿no? Como que no puede darse cuenta, no es capaz de verse, ¿no? Y creo que es muchas veces lo que a veces nos sucede cuando estamos en un proceso, incluso que puedes no tener un perfil completamente autodestructivo, pero hay épocas en las que nos sentimos de esa forma, ¿no? Y a mí tenía como esa intención de pensar esta, mm, pues esta maraña de emociones y sentimientos y de recuerdos y de patrones que vamos teniendo y que hasta que pasa el tiempo e incluso cuando pasa nuestra propia destrucción, los vemos y decimos, ¿cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo es que pude reaccionar de esta manera? ¿No? Y a veces ya no hay mucha solución, ¿no? Entonces, como que también eso está ahí detrás. Y sí, sin duda, un referente en nuestras relaciones y en nuestra forma de ver el mundo y en nuestra forma de relacionarnos con el amor, con la vida, pues es las relaciones que tenemos con nuestros padres, ¿no? Y desde ahí es que pensé esta tipo de relación que tiene con su mamá. Y inclusive tú mencionas ahí en la novela, bueno, personaje, la autodestrucción no se percibe mientras opera, sino en los escombros de sus consecuencias. ¿Y qué pasa en cierto momento cuando ella está al gusto por ciertas cosas que pasan? Que tienes que reunirte con tus vecinos amigos, que tienes que hacerle la fiesta a las niñas, que no quieres. Realmente no se le percibía a este personaje ese instinto maternal, ¿no? Sino, bueno, ya están mis gemelas, pues ni modo, ¿no? Y Sí, hay otra frase que le identifica, ¿no? Puedo estar rota por dentro, pero tengo que estar guapa por fuera para lo que van a decir. No quiero que me vean mal terceras personas, mi suegra, mis vecinos, los invitados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es este rol de la mujer que aunque esté deshecha, tiene que aparentar otra cosa ante la sociedad? sí, en este punto particular tiene mucho que ver, como comentas, el rol de la mujer, pero también lo podríamos exponenciar en que justo cuando estamos rotos en cualquier situación, pues la vida sigue, ¿no? La vida continúa y siguen pasando cosas y este, todo lo ordinario a veces se vuelve completamente abrumador precisamente porque estamos en una situación de compleja en nuestro interior y muchas veces no podemos expresarlo. Y digo que podemos exponenciarlo porque luego también, si bien las mujeres se nos pide mucho eso, ¿no? De que no llores, no expreses, no grites, no, pero los hombres también existe otra, más o menos en el mismo sentido, pero otra clase de opresión en el que no, ni siquiera pueden elaborar lo que sienten, ¿no? Y toda la vida sigue, continúa encima o no encima, sino al mismo tiempo, de entrelazado de la vida ordinaria. Y a veces es curioso porque pienso que a veces puede pasar que eso mismo nos abruma más, pero a veces eso nos mantiene a flote, como que esto ordinario nos mantiene, ¿no? Por ahí también ella lo comenta cuando está rota y dice, bueno, pero pues yo tengo que dar de comer, tengo que dar de beber y cuido mis plantas, o sea, hay algo que cualquier ancla, ¿no? A veces son cosas bien sencillas las que nos sacan de esas profundidades a las que vamos cuando tenemos pues una rotura emocional de cualquier tipo, ¿no? Pero en particular cuando tiene que ver con con lo emocional, personal, que a veces no tiene acceso a nadie, sí, a veces esas faenas diarias se vuelven anclas que nos sacan de ahí, ¿no? Y esta delgada línea, mientras tú estás siendo muy, entre comillas, muy feliz con este personaje J, entre que medio atiendes a tus hijas, entre medio que cuidas al marido, llega una delgada línea en donde, ¿qué pasa?
Diría un refrán, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? ¿Qué pasa cuando, vamos a explorar un poquito, para que se animen a leer Descarada? Cuando se dan cuenta ella que su marido le está haciendo infiel. Es un choque de emoción el de decir, no, 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 no. No. O sea, ella sí puede y su marido no puede. Sí, yo pienso que es, más que nada, pienso que es la incertidumbre, porque ella parte de un punto que tampoco, así como no la queríamos defender, tampoco busco justificar o hundirla, pues, más bien, este, creo que lo que le da a ella es la incertidumbre porque ella está muy cierta de lo que quiere. O sea, a pesar obviamente está haciendo un engaño, ella no está engañada de lo que quiere. Y eso es como una parte de lo que hablo de tratar de ir a varias capas profundas, ¿no? Ella no quiere destruir su matrimonio, no le hace falta nada, pero quiere hacer eso porque es algo que esa adrenalina, esa llama, esa, como ella lo dice, como esa novedad de un territorio ajeno, ¿no? De O un el territorio sentirse deseada por otra persona, ¿no? de acuerdo, exactamente, porque eso es algo, eso es algo que te sigue gustando, o sea, es algo que no es que no te toque, incluso aunque bueno, a veces puede volverse una cosa muy, muy compleja porque no estás esperando eso y luego hay quien se pasa y te dice cosas. De eso estoy de acuerdo, pero ella desde el principio siente como que, ay, como que aquí hay algo y se va lanzando poco a poquito a explorar esta situación, ¿no? Y lo que a ella creo que la quiebra es saber que, o más bien no saber desde dónde está partiendo lo que está haciendo su esposo. Porque entonces ahí sí se pone en peligro su matrimonio. Es que es un poco paradójico, ¿no? Porque estamos hablando de la misma situación, pero partiendo de a lo mejor partiendo de diferentes puntos y a lo mejor va hacia diferentes rutas. Entonces eso es lo que a ella la destruye, este no saber, porque además pues su esposo siempre ha expresado como una lealtad muy profunda y ella, por eso se siente tan cómoda, por eso ha estado tranquila en estos 10 años, ¿no? Que Ujú, lleva ujú. su matrimonio. Entonces esta incertidumbre la tambalea cuando su propia infidelidad, digamos que pues está ahí y le da como sabor a su carencia emocional, a su vida, a sus días, como dice, me trepa el deseo y me siento bien y me río, pero eso no pone en peligro su matrimonio, que es un tanto la paradoja que yo quería plantear, ¿no? Bien. ¿Y cómo se retoma una vida rota? Qué complicado, ¿no? Llegar al punto de decir, bueno, todo se colapsa y qué sigue. Y que sigue. Sí, fíjate que justo estaba leyendo, bueno, en algunos de mis libros, de los libros que consulté también para poder abordar este tema, hay un libro que me sirvió mucho que se llama El dilema de la pareja, por ahí me lo recomendaron cuando empecé a escribir los primeros capítulos de la novela y me sirvió mucho conocer esta parte psicológica de parejas que han estado en alguna situación en la que sus parejas, sus matrimonios, que son parejas que empezaron precisamente con una infidelidad, em, que se preguntan, se hace una pregunta se hace una pregunta al respecto de cómo continuar después, después de que pasa un evento como este, si es que se puede perdonar, si es que no se perdona, qué es lo que se pondera cuando se decide continuar y cuáles también son las generalidades, pero bueno, en las cosas humanas luego parece que no hay tantas generalidades en ese sentido, porque pues también cada pareja sí hace un universo muy único, ¿no? Sea con las condiciones que sea, se hace un universo con esa persona.
Y, y una de los grandes retos de las parejas que pasan por algo así es también reconstruirse a uno mismo después de este evento, porque uno está en juego ahí también, incluso que eh, no sea la persona que, digamos, hizo la infidelidad y puede, que a lo mejor puede tener sus razones, buenas o malas, lo que sea, eso no nos compete, pero tiene sus razones para hacerlo. La otra persona, la persona que tiene que perdonar, por así decirlo, eh, o que tendría que hacerlo para poder continuar, se enfrenta a un montón de preguntas, entre ellas también está revalorizarse, porque hay una desvalorización ahí. De hecho, en la novela por ahí lo dice, hay una derrota en el engaño del otro, y es un paso inevitable, así lo veo, pues así lo siento, que a pesar de que uno dice, pero yo no hice nada, pues, pero en realidad, de hecho, en el libro este se plantea que que la infidelidad se da por un conjunto de cosas. Sí es verdad que es una decisión, y que también lo comenta ahí mi personaje, ¿no? Pero es una serie de condiciones que se van dando justo en ese universo en donde se va construyendo esta distancia o esta posibilidad que uno se plantea como posible, ¿no? Como algo que se podría realizar. Y, y a veces esa valoración es que se hace después de toda la tormenta, este, por la que las personas a veces no deciden no continuar porque dicen, yo no puedo con esto porque implica un montón de cosas, sobre todo implica el engaño, por eso también tiene esos nombres también la infidelidad, no es que la engañaron, es que le pusieron el cuerno, es como algo que no está en nuestras manos, como es así, ¿no? Pero que nos deja como en como, como un poco, no quiero decir víctima, pero sino más bien como en un papel pasivo en el que no tenemos ninguna acción. Y después se nos pide toda la acción para que la situación continúe. Entonces sigue siendo como paradójico, ¿no? Y que después de que se pueda desenmascarar alguna infidelidad, quien tiene que hacer un montón de trabajo también es la persona que decide retomar o rehacer una vida rota. Ahora aquí la paradoja con mi personaje es que ella está en lo mismo, solo que no se sabe. Entonces eso también, bueno, yo intenté que fuera como otra capa de darle vueltas acá a la mente y a los sentimientos de qué es lo que podría pasar. Pues Descarada ya está a la venta y está en todos los formatos. Está en libro impreso para quien todavía le encante leer. En el libro, aparte la portada tiene unos toques rojos muy brillantes, muy Ahí sí se padres. alcanza a ver. Ahí la alcanzó a ver un poco. Está en audiolibro, quien la quiera escuchar, y está en ebook a quien le guste leer en su celular. Pues Bon, ¿qué le dirías a nuestro público para que se acerque para leer Descarada? Bueno, les diría que se trata de un tema que tiene muchas capas, que luego es un tópico muy, pues muy tocado, ¿no? En la literatura, en la cultura en general, precisamente porque es algo muy profundo, eh, este, que tiene implicaciones, pues como lo comentaba hace rato, culturales, sociales, legales, incluso hay lugares y hubo épocas en las que la infidelidad pues era perseguida, estaba penalizada, entonces tiene una serie de implicaciones que nos puede poner a pensar, pero bueno, a partir de la narración, que de verdad hicimos un gran trabajo porque además de que yo la escribí, me acompañaron varios amigos escritores y todo, pues también el trabajo con Random fue impecable y creo que quedó una gran pieza para disfrutar y también para pensar y para sentir. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales, Bon? Sí, me pueden seguir en Twitter, X, en
como Bonelara, me pueden encontrar. Mi arroba es bonbonet con doble N. Y también es la misma arroba en Instagram, ahí estoy más activa. Y también tengo una página web que es así como mi nombre, bonelara.com. Y también ahí publico ensayos, los proyectos que hago. Tengo varios proyectos por ahí de ensayo, de podcast, varias cositas. Y entonces también ahí me pueden seguir y suscribirse a mi newsletter. Pues agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista, Bon. No, muchísimas gracias a ti y a ustedes y espero que sigamos por ahí en contacto y conociendo los testimonios de los lectores.